Buenas, buenas, ¿qué tal? Bueno, sí, ahora sí, se me escucha bien, espero que sí. Muy bien, a ver, vamos a ver. Nuestra semana de hoy es la semana número 4, la cual estamos abarcando lo que es el periodo inicial, el horizonte temprano o también llamado formativo, y terminaremos en el horizonte medio. Bien, acá estamos siguiendo las periodificaciones, ¿sí? Las periodificaciones. Hay dos periodificaciones en el Perú, en el antiguo Perú. Una, la de John Rowe, y otra, la de Lumbreras. Ambos analizando lo mismo, pero parten de premisas distintas. John Rowe, peruanista, se centra en la cerámica, en la economía. Lumbreras se preocupa del aspecto económico, lo que es el crecimiento de las fuerzas productivas, le llama a él. Bien, es John Rowe quien establece el concepto de horizontes e intermedios, como los dos grandes megabloques que explican la historia del antiguo Perú. ¿Qué tenemos por horizonte? No, hay un macro gobierno, ¿no? Un macro gobierno. Panandino le llama. ¿Y qué es un intermedio? Es cuando hay un estado pequeño y más bien coexisten diferentes microestados dentro de los Andes centrales. ¿Hay alguna pregunta? Espinosa Héctor, ¿es estudiante? Buenas, profesor. No tengo dudas. Buenas, buenas. Estamos aquí para resolver las dudas que tenga. ¿Cuáles son sus dudas? Ya, es que pensé que iba a explicar el tema. No, no, claro, pero la idea es que pero estoy explicando justo contextualizando, aprovechando pues, el webinar, pero gracias a usted, dígame, ¿qué dudas tiene? Aunque como vi que algunos profesores explican todo el tema, yo pensé que iba a hacer lo Ah, mismo ya, acá. Hice hacerlo como cálculos. una clase. No hay problema. A ver, entonces, justo estaba explicando la diferencia entre horizontes e intermedios, ¿no? Esto lo plantea John Rowe, ¿sí? John Rowe. Como horizonte, pues un estado panandino es la palabra que él utiliza, ¿bien? Y los intermedios es cuando es o coexisten varios estados a la vez, ¿no? Varios estados a la vez. De ahí surge esta periodificación del antiguo Perú, ¿sí? Horizontes e intermedios. Bien, entonces vamos a empezar explicando un poco. El periodo inicial, el horizonte temprano, con eso empezaríamos. El periodo inicial, o horizonte temprano, abarca el periodo en el cual pues se va formando las primeras civilizaciones. En la clase anterior vimos, ¿no? Por ejemplo, aparece pues Huaca Prieta, Caral, ¿no? Caral, y es Tello quien afirma que la cultura matriz, en este caso Chavín, surge en la sierra, ¿no? Surge en la sierra.
por influencia masónica. Y llega a esa conclusión por las evidencias que hay en los dioses, rasgos de felino, rasgos de serpiente. Entonces, hay influencia masónica. Bien. En este periodo formativo, considera que hay dos culturas que son las que influyen en Chavín. Sechín, que está acá en la costa norte de Ancash, ¿sí? Sechín. Y Cupisnique. Sechín o la litoescultura, ¿sí? Por la litoescultura, ¿no? Ahí se ve bastantes evidencias de litoescultura, es decir, escultura tallada en piedra, ¿sí? Hay bastantes evidencias en el templo de Sechín. Representan guerreros decapitados, imaginamos como un culto a un dios. También ahí se presentan partes del cuerpo humano. Por eso algunos llaman a los Sechín los primeros anatomistas del antiguo Perú. Bien. Y de Cupisnique la cerámica, monócroma, oscura, que se va a replicar en Chavín. Sí, se va a replicar en Chavín. Y así llegaremos a Chavín, en lo que Lumbreras llama el formativo medio. Y Paracas el formativo final. Mira, acá está, miren. La litoescultura está en Chavín, aquí está en el lado derecho. Y la cerámica Profe, Cupisnique, profe, disculpe, es dígame. que no está compartiendo. Si es que, como dice, miren acá. Ah, ya, pero es que a mí me parece que está como separada. Lo voy a compartir, entonces voy a compartir la separada. Voy a descargarla. Yo siempre, cuando hago mis clases, trabajo con la separata así digital, nunca la imprimo, pero acá la vamos a hacer. Acá, vamos a descargarla. Está. Ahora sí, me voy al Teams, compartir, listo. Aquí está. ¿Ven el lado derecho? ¿Sí? La cerámica Cupisnique, muy Sí, profe. parecida, muy similar a la que luego desarrollaría Chavín. Sí, y así llegamos a lo que Julio Cetello llama nuestra cultura matriz, ¿sí? Chavín de Guan. Vamos a ver. Chavín, si vemos el mapa, se desarrolla en la actual Ancash. Bien. Entre los ríos Moshna y Huachex, en el callejón de Conchucos, ¿no? Pero si no es Guará, ¿no? Ahí la Cordillera Blanca se está rodeada por dos callejones. El callejón de Huaylas, el más famoso tal vez, y el callejón de
conchucos. Bien, es la provincia de Huari. Hay que entender que los nombres que le damos a los lugares se llama toponimia. No tenemos idea si es que ellos también se llamaban así. Es decir, o sea, que ellos se llaman chavinenses, ¿no? No, para nada. No hay ninguna evidencia de eso. Son nombres modernos que le pone Julio Cetello, el que investiga el lugar. Sí, pues acaso. Si conoce otras culturas, todos son nombres toponímicos. Por eso la importancia de la toponimia, de los nombres de los lugares. Origen. Para Tello, le dije, el origen es amazónico. Sí, el origen es amazónico, lo cual se expresa pues en la iconografía. Serpientes, jaguares, caimanes, animales que son de la Amazonía. Rafael Largo Hoyle, dice que viene de la costa norcentral, por Cupiznique, lo que les mostré hace unos minutos. Y Richard Burger, con el cual yo concuerdo principalmente, dice que viene de la costa. Esto fue reforzado cuando Ruth Shady pues, investiga y desarrolla Caral, y lo que confirma. Al inicio le llamó civilización, pero hoy no hay un consenso arqueológico y por eso la mayoría refiere como ciudad, ¿no? Primer templo ceremonial, ¿sí? Hoy hay un mayor consenso en los estudiosos de la importancia de la costa en el origen de Chavín. ¿Por qué es importante Chavín? Porque es pues, la primera síntesis de los Andes y la primera cultura panandina. ¿Ya? Ese término viene si les preguntan, ¿no? ¿Quién desarrolla el concepto de cultura panandina? Sí, John Rowe. Él habla, ¿no? Las sociedades que se consideran horizontes son aquellas que logran un desarrollo panandino, la totalidad de los Andes centrales. Es un estado panandino.
Hablemos de lo político, fue una teocracia, Dios, gracia, gobierno, gobierno de los dioses. Pero no lo gobernaban ellos, lo hacían a través de los sacerdotes, astrónomos. ¿Qué se le llama astrónomos? Porque basaban su poder en el conocimiento de los astros. ¿Para qué? No, no para el horóscopo, ¿ah? Sino para ver esto, el agua, las lluvias, el control de las lluvias. Por eso la importancia de los sacerdotes. Y los templos, su ubicación respondía a eso, ¿ya? A que permitía una mejor vista de las estrellas. Ese era el poder de los sacerdotes astrónomos. Y partiendo de la observación, podían pues, ver cuándo llovía, cuándo no llovía, y eso era vital, ¿no? El poder se basaba, más que el control, en el conocimiento de los ciclos del agua, de las lluvias. Porque en sociedades preindustriales, la agricultura y la ganadería eran las actividades fundamentales. Si no había lluvia, se venía, se venía la hambruna, la escasez y la muerte. No existía, ¿sí?, ningún medio de ayuda social, parecido a lo que hoy podríamos ver, ¿no? ¿Cómo Ninguno. así, profe? O sea, hoy, por ejemplo, alguien tiene hambre, puede pedir ayuda al Estado, ¿no? Puede esto escribirse en el MIDIS o en el MINSA, PALSIS, y el Estado te puede ayudar. En la antigüedad Tengo eso no anotado, existía. tengo anotado, profe, de que Chavín en esos años no era Estado. No, el Estado aparece con Chavín. Chavín es el primer Estado en el sentido moderno, ¿no? Ahora hay que entender que no es pues el Estado como nosotros. El imperio es otra cosa. Imperio recién podríamos hablar a partir de Wari, ¿sí? Ahí sí podríamos hablar de un imperio, ¿no? Pero Estado sí, porque hay organización, hay clase dirigente, hay población, hay administración.
Pero, profe, de lo que yo sé, o sea, como usted dijo, organización, pero el Estado aplica en organización política. Esto es una organización espiritual de los sacerdotes. pero igual es organización. Y política, la política es todo, desde el momento que hay algún tipo de orden, de que hay personas que mandan, de que hay jerarquía, ¿no? De que hay convivencia, ahí estamos hablando de política, ¿no? La política no es solo de que haya elecciones, ¿no? Pero no había guerreros. ¿No había qué? O sea, un Guerra- Estado, ok, religioso, sí, pero, o sea, una fuerza tiene que haber y esa fuerza serían los mismos guerreros. Y además, Los Chervín sacerdotes y estaba, guerreros. Ah, ahí aparecen, eso se llama los estados teocráticos teocrático militar. militaristas, ¿no? Sí, pero, Donde ya el poder no se puede controlar solamente con la religión. El poder del Estado no se puede mantener solo con la religión. Entonces, para poder mantener el poder del Estado, aparece un instrumento represivo. ¿Y cuál es el instrumento represivo? Los militares. No en el sentido moderno, ¿no? Si fueran jefes guerreros nomás, pero no se puede negar que ya a partir de ahí aparece pues la represión, que dura bien que mal hasta el día de hoy, pues, ¿no? Que dura bien que mal hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Bien, entonces, hay muchos tipos de Estado, bien, no hay, hay estados teocráticos, hay estados militaristas, hay estados democráticos, también se les puede considerar esto una forma de Estado, ¿no? No hay una sola. En el futuro, por ejemplo, podrían surgir también otros estados, ¿no? No sabemos otra forma de Estado. El Estado fascista, por ejemplo, ¿no? El Estado fascista, por ejemplo, también es una forma de Estado, ¿sí? También, pues, una forma de Estado. Bien, muy bien. Pues no existía ninguna forma de ayuda social. Podías morir de hambre, ¿sí? Podías morir de hambre, si había escasez, ¿sí? No pasaba absolutamente nada. La economía, agricultura intensiva. ¿Cuál es la diferencia entre la agricultura intensiva y la extensiva? Bueno, en la intensiva es poco espacio, alta productividad, ¿sí? Poco espacio, alta productividad. Por ende, la, la extensiva, gran espacio, muy poca productividad, ¿sí? Por eso es importante el control del agua. Y por eso podemos llamarle la única obra pública que se hacía en ese entonces, era canales de irrigación. Esa es la preocupación del Estado, ¿sí? Los canales de irrigación. No existía todavía alguna idea de ser un hospital, un colegio. No, eso no existía.
La preocupación era agua, que llegue a los campos. ¿Sí? ¿Qué sembraban? Papa, cultivo tradicional del antiguo Perú. Sí, yo creo que nadie duda de la importancia de la papa en la vida de los antiguos peruanos. También la quinoa o quinoa, como dicen otros. El maíz sí no es autóctono del Perú, ¿ah? El país viene de México, el maíz viene de México, ¿sí? El maíz viene de México. Hay que entender Chavín, un video de National Geographic, Chavín, la Roma de América, porque era un centro de culto más que todo, ¿sí? Basado en el culto a este señor que ustedes pueden ver ahí, el Anzón. No sé si conocen Chavín, pero por ejemplo, eran, había caminos subterráneos, y en estas realidades internas, la persona, el peregrino, que viajaba hasta ahí, con el afán de hacer una consulta a Lanzón. Obviamente que Lanzón no le respondía, ¿no? Responden los sacerdotes, pero era pues una forma de control, ¿no? Entonces, te vamos a explicar el ritual en unos minutos en la siguiente hoja. La litoescultura, dije, herencia de, les dije, ¿herencia de quiénes? A ver, de Sechín, ¿sí? Herencia de los Sechín. Escultura en bloques de piedra. Y acá en la Estela Raimondi, que ven al lado izquierdo, se ve claro la imagen de este señor que va a ser un dios transversal en la historia del Perú. El dios de las varas, o el dios de los báculos, o el dios llorón, y va a llegar hasta los incas. Siempre con dos símbolos de poder. ¿Sí? Obviamente, este es un dios monstruoso. No está.
pensado para atraer. Está pensado para asustar. El poder viene del temor, no del amor. Bien. La cerámica se parece a Copisnique. Recuerdo lo que mostré hace unos minutos. Monócroma, predomina el negro y el gollete. Pero obviamente se ve una mejora. Hay mayor acabado. Eso indica mayor organización. Y acá quiero hablar del culto, la religión. Era todo un ritual. Chavín es famoso porque resolvía problemas, pues. Si no, la gente no iría. La gente iba porque había credibilidad, porque Chavín, el oráculo, resolvía problemas. ¿Sí? Tú, peregrino, ibas con tu ofrenda, te daba tu San Pedro, San Pedro era un alucinógeno, y en la noche entraba, ya extasiado, pues, ¿no? Y entrabas, y escuchabas los sonidos, para generarte más temor, más miedo. Te encontrabas con el lanzón, ahí hacías tus sacrificios, y ahí, producto de la alucinación, del miedo, tú creías que San Pedro, que San Pedro, perdón, el lanzón te hablaba, que el Dios te hablaba. Bien. Si usted ve, Chavín tenía sus plazas hundidas, como ven acá, muy bien, acá, miren acá, las plazas hundidas. ¿Para qué? Para la acústica, ¿sí? Tenía una función acústica, por si acaso. Y eso era para hacer, pues, las grandes ceremonias públicas. ¿Qué papel tenían las cabezas clavas? Hay dos hipótesis, ¿no? La primera, la de Tello, que eran cabezas trofeo de los ejecutados, y la de Richard Burger, que crea que eran las formas que iban tomando los chamanes durante los ritos. O sea, se iban disfrazando y tú veías, bueno,
Como este señor con cara humana se iba convirtiendo en un señor monstruoso, monstruoso. Entendamos nuevamente que estos cultos no buscaban nada parecido a lo que vimos el cristianismo, de amor, paz, cercanía, no. Para ellos, ¿sí? ¿Sí? Lo importante era asustar, ¿sí? Para ellos lo importante era asustar. Ese era su objetivo. No había otra cosa. Preguntas por aquí, preguntas, alguna pregunta. Profe, ¿Escuchó? entonces con los canales de regadíos y el control sobre el agua que tenía Chavín, ¿se le podría llamar una ingeniería hidráulica? Claro, por eso Amartya Sen le llama, miren, este nombre que el Perú usa mucho, ¿ah? Teocracias hidráulicas. Él le llama así, teocracias, ¿sí? Teocracias hidráulicas, ese es su nombre. Ah, profe, también usted dijo en que el estado que tenemos ahora nosotros no era obviamente parecido con los de Chavín. Entonces, ¿qué estado tenía Chavín? Para anotarlo. Era un estado teocrático, ¿no? Nuestro estado actual es un estado democrático, pero la esencia es la misma. Lo que cambia son las herramientas de control del Estado, porque el Estado es una creación que usa controlar a la población. Por eso cuando Ruth Shally hizo afirmar que Caral era un Estado, o sea, no, al inicio mucha gente lo creyó, ¿no? Pero luego no hubo consenso porque para haber un Estado tenía que haber formas de gobierno más elaboradas, que en Caral no se presenta, y en Chavín sí. Y obviamente todo era producto del poder, pues, religioso, ¿sí? El poder religioso era lo que definía. Ya luego veremos cómo van a aparecer ya. Cuando ya no, ya el poder no lo puedo sostener en base a las creencias, esto recurro al ejército, recurro al aparato represivo. Profe, Vamos avanzando. Dime, escucho, vamos, escucho, vamos. Todas las preguntas son cuando, bienvenidas. cuando dijeron que el maíz viene de México, eso quiere decir, obviamente, que no es originario de acá, pero que sí se usaba en la cultura de Chavín. Claro, o sea, si tienes algún tipo de contacto, ¿no? Obviamente. De alguna manera llegó. Claro que sí. El maíz no es originario del Perú. El maíz es Mesoamérica. Lo que sí es súper archiperuano es la papa.
¿No se le podría decir como algún tipo de intercambio que eso ya deriva a comercio? Claro, hubo algún tipo de comercio. Algunos dudan de usar la palabra comercio por el tema de que la moneda, ¿no? Que no hubo en América, ¿no? O sea, un intercambio, el famoso trueque, ¿sí? O tal vez, pues, como dijo Ule, hubo algún tipo de vínculo, pero que no era tampoco fluido. Una de las razones por la que se puede entender la derrota de los andinos o de los americanos es porque no había una fluida comunicación. Si es que hubo algún tipo de comunicación, no era fluida, constante, permanente. No la era. Muy bien. A Ah, continuación, profe, hablemos de la cultura. lo del Dígame. spondylus, disculpe, lo del spondylus que ¿tenía algún fin en Chavín o solo era ya tema de ofrendas? El Spondylus, que debe haber sido el objeto más caro que se circuló en el Antiguo Perú, en valor de intercambio, nunca tuvo un valor económico. Siempre fue solamente ceremonial en todas las civilizaciones que lo conocieron. Por su dureza, tal vez. De que lo usaban para hacer joyas de los señores. Por ejemplo, en el señor Zipán se encontró evidencias de lo que nosotros hoy llamaríamos, pues, esto, Shakira, ¿no? Sí, que era un Es, producto del en- espondilus, ¿no? Del entonces espondilus. queda como uso e intercambio, pero no como un medio de pago. No, no, es que no era un afán económico, ¿no? En el antiguo era un afán simplemente ritual. El oro, por ejemplo, los metales, que hoy llamamos preciosos, no tuvieron esto, afán económico. Su afán era absolutamente ritual. Bien. Bien, gracias, profe. Paracas, su nombre de Paraca, ¿no? También es una, pues, toponimia, ¿no? Es una toponimia que fue puesta por Tello. O sea, no hay ninguna evidencia que ellos se llamaran así, ¿no? Para nada. Es un nombre moderno, es toponimia moderna. Ubica la región Ica, que es, como ustedes saben, es una zona bastante desértica, ¿no? Pero sus valles eran y siguen siendo hasta el día de hoy bastante productivos, ¿sí? Muy productivos. Por eso ahí surgiría Paracas, Nazca, Pincha. En ese viene la diferencia, ¿no? La pregunta de su compañero. Empezó con un gobierno teocrático y luego
terminó con sacerdotes guerreros, ¿no? Sacerdotes guerreros. Hay una transformación en la forma del gobierno. Estaba con lo apagado. No era una unidad política, ¿sí? Eran valles con su respectivo jefe, pero va a aparecer la figura de las cabezas trofeo, que se va a repetir mucho en el Perú, muchísimo en el Perú, como un símbolo de poder, ¿sí? Como un símbolo de poder. Hay dos fases. Es obvio que la primera fase es más rica, más desarrollada que la segunda. Es decir, Paracas Cavernas demuestra más poder y Paracas Necrópolis hay que entenderlo como una decadencia, ¿sí? En respecto a Paracas, a ver, Necrópolis es más sencillo, más burdo que Cavernas. ¿Cuál ¿Cómo lo estaba en sabemos? Por decadencia? los entierros y por la cerámica. Ahí está bien clara. Es decir, los entierros eran más pobres, los mantos eran más pobres, la cerámica era más pobre. ¿Ya? ¿Por qué? Ya no hay recursos para invertir en eso. Evidencia de decadencia. Escucho, preguntas, dudas. Profe, la Entre la parte en la que diferencia dice, entre cavernas y necrópolis. Escucho, vamos, escucho. en la parte que dice diversas jefaturas lideradas por élites, se podría parecer a Grecia, solo que no serían jefaturas, sino las polis. Eh, claro, en Grecia las ciudades-estado, las polis, igual eran gobiernos, digamos, puede haber una similitud, ¿no? De esencia, lo que dije hace unos minutos. De esencia, pero de fondo, más no de forma, más no de forma. Los griegos también pues nunca alcanzaron
una unidad, ¿sí? no Así alcanzó como la unidad. en los intermedios, ninguna sociedad alcanzó pues una unidad. Lo que sí está claro, según toda evidencia, pues es que necrópolis es un indicador de decadencia comparado con cavernas, ¿sí? Eso sí está fuera de cualquier duda. ¿Y cómo se observa eso? Los entierros, los mantos, la cerámica es mucho más sencilla, es mucho más burda. Ah, profe, Los fardos, posición fetal. Escucho, a ver, preguntas, escucho. un profesor me dijo en que en cavernas es más chavín debido a que es más religioso y en de Necrópolis es menos chavín debido a que es más militar. ¿Es así? Hay una mayor incidencia, pues, y además hay mucho de verdad. Eh, los imperios militaristas son muy sencillos, o sea, como que no hay espacio para el arte, esos temas, ¿no? Aparte hay que entender por qué aparece un aparato militar. Aparece porque ya no pueden controlar por sí mismo, ¿no? Entonces, esto, por eso aparecen los soldados. Repito, entiendan soldados no en un sentido moderno, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Los fardos expresan dos cosas, poder y también nivel económico. Porque al igual que ahora, así como un cajón, hay pues de 1.000 soles hasta 100.000 soles, el fardo también era un indicador de poder, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasaba también en tiempos medievales o gran parte de la colonia en el Perú, la ubicación donde enterrabas tenía que ver con tu poder económico. Más centradito, más cerca del altar, más poder económico. Al fondo, menos poder económico. Así de simple. ¿Ya? Ni la muerte diferencia eso. La artillería, los famosos mantos paracas. Era también una expresión de poder. Donde ahí representaba toda su idiosincrasia, ¿no? Sus dioses, sobre todo, ¿no?
eran muy coloridos, lo cual demuestra pues ya cierto control, ¿no? Otro punto importante es la religión. Acá vemos, por ejemplo, miren, otra vez el dios de los báculos, Chavín, ahí está, pero es diferente, ¿ves? Se va humanizando. Y así lo vamos a ver a lo largo de los siglos. Más se acerca a nuestros tiempos, va tomando forma humana. Entonces ese dios, por eso dije, es transversal. Pero ahí aparece otro dios, el ser oculado. Entonces, ahí vemos las tradiciones, ¿no? Cuando hicimos esto, Egipto, podemos ver pues que cada etapa histórica tuvo sus dioses, Horus, Osiris, Amon-Ra, Atón, ¿sí? Pues de acá haya habido lucha, ¿no? Entre dioses, entre el dios oculado y el dios de los báculos. Otra cosa que destacan los paracas es la trepanación craneana, lo cual demuestra, porque él era profesor, pero hacía la operación, pero la gente moría. Sí, pero ¿saben con todos los cráneos? Se han encontrado bastantes cráneos con callo óseo. Es una evidencia que la persona sobrevivió, porque el callo óseo solo se desarrolla en vida. Entonces, había una alta tasa de sobrevivencia a esas operaciones llamadas trepanaciones craneanas. La deformación craneana, aunque ese nombre no me gusta, yo le llamaría modificación corporal, porque deformación suena feo, ¿no? Era modificar alguna parte del cuerpo, en este caso el cráneo, como herramienta de diferenciación social. Porque en el antiguo Perú,
En los Andes no había medio de diferenciación social. ¿A qué me refiero? Al caballo, por ejemplo. Entonces, la única forma era buscando algún medio de diferenciación. Cráneo, orejas, nariz, como medio de diferenciación social. Nada que ver con los extraterrestres que han modificado. No, esos son tonteras. Simplemente modificación del cuerpo como herramienta de control social. Eso quede claro. ¿Preguntas? Ninguna. Avanzamos. Intermedio temprano o primer desarrollo regional. ¿Sí? Características. Pequeños estados que conviven entre ellos. Recuerden, primeras clases desarrollándose dentro después de lo que se conoce como identidad costeña, identidad serrana. Eso va a originar pues toda una diferencia en su relación con el medio. Dice acá la costa, ingeniería hidráulica a gran escala. Recuerden que en la costa las lluvias son fuertes en cierta época del año.
aumenta la población y se aumenta el tamaño de los centros ceremoniales. Hablar de ciudades en el antiguo Perú podría ser pues ya con Guari, ¿no? Para adelante. Ninguna tuvo más de 50.000 habitantes en el antiguo Perú, ¿ah? O sea que por ejemplo, Moche, Cajamarca, Recuay en Lima, o Ixma, Nazca, Huarpa, en lo que ahora es Ayacucho, y las primeras fases de esto, Tiahuanaco, del cual derivaría hasta en Huari, luego. Y en Ica les dije la continuidad geográfica, primero fue Paracas, Nazca, y luego Chincha, y luego Chincha. Está más al sur de Paracas, cerca a lo que hoy llamaríamos Arequipa. Y acá sí, bien claro figura, eran sacerdotes, guerreros. Ya no sacerdotes astrónomos, sino sacerdotes guerreros. Ya aparece el Estado teocrático militarista. Ahí está, mire, su poder, las armas y las cabezas trofeo. ¿Sí? Las cabezas trofeo. Estas sus centros de ciudades, no creo para no confundirlos, porque no eran ciudades en el sentido moderno, ¿no? Centros de vivienda principales, centros ceremoniales principales. Aguachi y estaquería. Esas estacas, se llama estaquería, en la punta de la estaca había cabezas. Entonces no han llegado a nosotros las cabezas. Entendemos que la cabeza pues, lo veían con un fin ritual, ¿no? Y el guerrero que obtenía la cabeza, las colgaba. Un llavero. Ahí veíamos pues una
demostración de lo que ellos creían que eso era el poder, ¿no? Eso nos parecería, pues, esto, asqueroso, por no dar otra palabra. Aparece un dios diferente aquí, con. Algunos dicen que eso viene, pues, una tradición del sur, que va hacia el norte, ¿sí? Pero, pues, que finalmente no pudo frente a frente al fuerte arraigo de los dioses más tradicionales, como el dios de las varas o el dios llorón, ¿no? El dios de las varas o el dios llorón. La cerámica, si tú puedes ver, era mucho, muy, muy acabada. Horror al vacío. Y eso está trasladado a nosotros, ¿no? Busca que esté lleno, ¿sí? También acá es importante su control del agua, ¿no? Sí. Les dije, ¿no? Le vuelvo a decir, ¿cuál era la obra pública de la antigüedad? Canales de regadío, en este caso, sistemas filtrantes, usando el agua de la napa freática. El agua de la napa freática pudieron desarrollar valles muy productivos. Algunas de estas galerías todavía se usan, ¿ah? Todavía se usan, para que vean la importancia que tenían. Si algún día, o si lo han hecho el tour a Nazca y soy a la Yoneta a ver los días de Nazca, parte del tour es también, pues, ver las galerías filtrantes que todavía existen.
indica una importancia, ¿no? Y acá lo más importante, o lo que han pasado a la historia, los geoglifos de Nazca. Nada que ver con extraterrestres. La más viable es la de María Reich, la gran investigadora peruana-alemana, ¿no? Una especie de calendario astronómico. Cualquier otra casa puede lindar con lo ridículo. Esta cultura me encanta a mí. Los moches, mochica, Piura, Lambayeque, La Libertad, los valles del norte, que hasta el día de hoy sigue siendo de las zonas más productivas del antiguo Perú. Son valles de los más ricos que hay. Igual, en su teoría, la de Max Zule consideraba que venía de Mesoamérica, Larco Hoyle, era de la zona, decía que también tenía influencia cupisnique, y Peter Kaulique, que considera que Moche tuvo dos ejes, el norte y el sur, ¿sí? Acá también era no unidad. Aquí, creo que esto se parecería más a las polis griegas, ¿no? Reyes guerreros controlaban un valle, pero compartían lengua, religión y arte. ¿Sí? Lengua, religión y arte. Porque los griegos, ¿no? Ciudades peleaban entre ellos, pero compartían lengua, religión y cultura. Sabemos muchísimo de los moche a partir del descubrimiento del señor Esipán. Ese descubrimiento cambió mucho de lo que podíamos comprender sobre la sociedad de los moche.
sacerdotes, guerreros. Hubo un gobierno, una mujer, la famosa dama de Cao, hacían la guerra y los prisioneros eran sacrificados en ceremonias en los templos, en las conocidas como las pirámides Trunks. Desarrollaron mucho la agricultura a través también de enormes sistemas de traslado de agua. Vuelvo a decir, en el antiguo Perú, ¿cuál era la obra por excelencia? Canales de regadío. Eso era. Ese era el eje con el que se trabajaba. ¿Qué sembraba? Acá otros podemos maíz, frijoles y mezclaron la agricultura con productos marinos. ¿Eso qué significaba? Una mejor dieta, pues, ¿sí? Significaba una mejor dieta. Su dios principal, Ayapaé, o el dios degollador. También es un dios único esta cultura. No se conoce otra, que la haya trabajado. Y como tantas otras culturas prehispánicas, consideraban que parte del ritual de los dioses era sacrificar personas, sobre todo niños. En los moches primeros de guerra, pero en otras culturas, sobre todo niños, niños. Llamas y perros también sacrificados. Ahí están los centros urbanos ceremoniales, ¿ven? Primero vamos a hablar de ciudades. Acá el Sol de la Luna, en lo que eres Trujillo, Guacarrajada, donde está el señor Zipán, ahí se encontró, y el Brujo, donde se encontró la señora de Cao. En la Huaca del Sol de la Luna, también en el Brujo, hay unos murales muy preciosos, ¿no? Que representan sacrificios, ¿no?
sobre todo sacrificios, sus murales, imágenes gigantes de Ayapaec. El dios degollado. La cerámica fue una de sus mejores expresiones, polícroma, y ahí representaron todo. Como digo, todo, todo, todas sus formas de vida, todas las acciones de vida que tenían. Vida, muerte, trabajo, sexo, todo, todo, absolutamente todo. Bien. Algunos por eso le llaman los guacos eróticos, dicen, ¿no? Simplemente representaban su vida diaria, representaban lo que hacían. Por eso, sexualidad era parte de la vida, pues, ¿no? No hay otra cosa. No lo vea en un sentido de erótico, como se le quiere llamar. La metalurgia la conocemos sobre todo por el señor Cipán. La técnica de laminado era, se martillaba hasta dejar planito la forma, conocieron el oro, el cobre, la tumbaga, que es cobre con oro, y como hemos dicho, no tenía un fin económico. Su fin era ritual. No se intercambiaba, no se vendía, no menos se compraba. Su fin era absolutamente ritual. Estas joyas que ustedes ven son señores Cipán. Las tres que están aquí son señores Cipán. Preguntas, tú de Recuay, lo que es Ancash, ¿no? Vean, mira, por ejemplo, también acá un monolito desnudo. La sexualidad tenía un componente distinto a lo que nosotros podíamos concebir en nuestra casa. También eran sacerdotes guerreros, hasta el centro, Wilcahuajín. Ahí está, mira, formas de guerrero. Se entiende que pues, eran ellos quienes mandaban.
Y podemos ver una influencia moche por el color, por los colores que usan. Ahora, muchachos, lamentablemente en estos tiempos, muchas cosas especulamos, porque no conocían la escritura. Solo nos queda interpretar nomás. Vamos al horizonte medio, ¿sí? Horizonte medio. Horizonte que hablamos, ya hablamos pues de estado pan-andino. Y acá sí aparece nuestro primer imperio. Chicos, denme un minuto, ¿ya? Por favor. Bien. Acá veremos el primer imperio que tuvo el antiguo Perú. Guari. Características, bueno, hay una influencia de Tiahuanaco, que digamos pues el centro cultural, ¿no? Cuya base cultural va a expandir igual con su aparato militar. Acá sí ya podemos hablar de primeras ciudades. ¿Sí? Acá sí se puede hablar de primeras ciudades. Y además podemos hablar de lo que es una red de caminos. ¿Sí? Esta base de caminos la usarían luego los incas.
¿Para qué servía el bronce arsenical? Para las construcciones de piedra, para conectar las piedras. Esa era su importancia. Hablemos de Tiahuanaco. En sí, Tiahuanaco, el centro ceremonial no está en Perú, está en Bolivia. Taipicala no está en Perú. Pero su expansión se han encontrado unas evidencias, sí, en Perú. Pero el eje, el centro ceremonial, sí, hay. Pero la ciudad más importante no está aquí. Está en lo que ahora es Bolivia. Se acá muy bien, fue un estado teocrático expansivo no violento, no practicaban la guerra. Por eso desarrollaban mucho más el tema de la cultura, expresiones artísticas, y pues los templos eran grandes, ¿no? Como herramienta de control social. Ahí está el mapa, mira Guanaco, sobre todo lo que ahora es Bolivia, ¿no? Economía, ellos van a desarrollar una economía de enclave, ¿sí? A través del control vertical de los planos ecológicos. Vayamos al mapita. No controlaban todo el territorio, sino se establecían en algunas cabeceras de valles para poder tener acceso a una universidad de alimentos. Eso garantizaba pescado de la costa, maíz, camote, ajíes, frijoles, papa, quinoa, camellos andino de las alturas y alimentos frutales, ¿sí? Y para ganar frontera agrícola, los camellones o guaruar eran islotes de tierra rodeados de agua que se usaban para aprovechar el fenómeno de la termorregulación. Almacenas calor de día y lo botas de noche. Eso hace pues que la temperatura no se enfríe tanto, ya que naturalmente era muy, muy fría. ¿Ah? Este sistema sería desarrollado por los Wari y mejorado por los incas. El control vertical de los pies ecológicos. Es un gran logro de control geográfico.
Pues el mapa refleja todo, miren. Los monolitos, Bennett, Ponce, siempre así, miren. Brazos así juntitos. Dos, dos, dos. Y acá está el dios, miren. El dios de las varas o dios llorón, miren, ya es más humano comparado con el dios de las varas en Chavín o en Paracas. Es mucho más humano. A este dios de las varas está en la portada del sur. Está en Tiahuanaco, en Bolivia. La cerámica, los queros, ceremonia, el quero que llegaría hasta los incas. Tiahuanaco influenciaría mucho en Huari y también en los incas, los quechos. Y así llegamos al primer imperio que tuvo el antiguo Perú. Huari. Su eje en Ayacucho, capital. Miñaque que está a 20 minutos de Ayacucho, de Huamanga, para ser exacto. Es una síntesis de Huarpa, Ayacucho, Nazca, Ica y Tahuanaco, ¿sí? Lumbreras, que fue el que lo investigó, es el que más defiende que sea un imperio. Rusia dice que no, pero el consenso considera que es Lumbreras, ¿no? Que es un imperio. Acá se dice, no, acá el poder está en los militares, sacerdotes no. Lo que hay son, ya no hay, el eje no son centros ceremoniales, son ciudades. Y el poder tenían los guerreros. Entonces hablamos de un imperio, de un imperio. Es el primer imperio pagandino. Al norte del Ecuador solo hubo, perdón, al sur del Ecuador solo hubo dos imperios en todo el mundo. Huari y los incas, los Andes. En ni una otra parte del sur del Ecuador hubo imperios. Ciudades, tributos, caminos. ¿Para qué hacían caminos? Para controlar mejor, pues, para un mayor desarrollo del intercambio y para el mejor traslado de los soldados, ¿sí? Para el mejor traslado de los soldados. Cualquier rebeldía va para acá. Y van con todo.
Los andenes que venían desde los Chavín, por si acaso, también lo masificaron los Wally. No lo inventó, por si acaso, los incas, ¿ah? Para nada. Está el urbanismo. Ahora sí, podemos hablar de ciudades. 10.000, 20.000 habitantes. Viñaque, posible tenía 50.000. Todo vieron Guaripampa, Guarivilca. Tiene que ver con Guari. Su religión, otra vez, ahí está, miren, el dios de las varas, o el dios de los báculos. Y aquí ya tiene mucha más forma humana. Dije, vuelvo a repetir, se va humanizando, se va humanizando. Más cerca a nosotros, más se humaniza, ¿sí? Más se humaniza. Es un fenómeno típico de los dioses. La cerámica, los tipos de cerámica tienen que ver con su descubridor, ¿ya? Su descubridor es el que da el nombre, ¿no? Robles y Pacheco, ¿no? Son los arqueólogos, y a partir de ahí es donde se ha, pues, dado los nombres a los estilos. Pero ven, funcional, funcional. Lo importante era que sirvan para el culto, no tenían otra función. Es famoso también en la textilería el gorro de cuatro puntas. ¿Qué significa? Los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año. Es una evidencia de poder, ¿sí? De poder. Solo lo usaban los señores. Por eso uno identifica a los cuatro lados del mundo, muy posiblemente. Acá en el castillo de Guarmey
se encontró un señor Wari. Toda su armadura ahí. ¿Por qué cae Wari? Lo más seguro es que hubo cambios climáticos muy fuertes, la población se descontroló, perdió poder y los pueblos sometidos se rebelaron y destruyeron la capital. Fue arrasada. Si hoy día van a Viñac, lo van a encontrar todo tapado, todo destruido. Bien, a ver amigos, entonces nos faltarían las claves. Las claves. ¿Hay chat? ¿Hay la opción del chat? Idioma. No, creo que no hay la opción de chat. Ir para la próxima, a ver si pueden habilitar la opción de chat para que de esto es clave. La uno, por ejemplo, la uno, la 2, la D, la 3, verdadero, falso, falso, verdadero, la E, la 4, la C, la C. Y la 5, 1C, 2D, 3A, 4B. La A, la A. Muy bien. Chicos, ahí nos quedamos entonces. Ya nos vemos la próxima semana, a los que desean, siempre de 11 a 1. Cualquier consulta. Hasta luego, señor Gary, ya nos retiramos.